¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer nuevamente acompañarles a esta hora y desde luego estamos por realizar una conexión hasta México porque allá se encuentra una persona que nos ha dicho no hay problemas con estas conexiones. Nos estaremos enlazando en unos instantes con Damián Saboyilny, el ruso. Ya nos estaremos enlazando con él si Dios lo permite. Para mañana va la plática que está pendiente con el técnico del Saprissa, Walter Centeno. El Pate Centeno nos ha prometido acompañarnos el día de mañana. Ayer tuvo un imprevisto y por eso no nos pudo atender. Pero bueno, y hoy tiene compromiso, así que estaremos enlazados en unos instantes. Bueno, el día de mañana con el Pate Centeno. Y estamos a la espera que se conecte con nosotros nada menos que el ruso Damián Saboyilny. Solo estoy esperando que se conecte. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando en estos momentos. Bendecir sus vidas. Dios les bendiga a ustedes y a todas sus familias. Quiero también saludar a los que pasan pendientes en 45 TV, en nuestro programa de las 7 de la noche. Entre ellos, por supuesto, a Peralta, Renan Peralta, no se pierde Visión Deportiva. A la vez a la gente que nos está sintonizando en diferentes partes del departamento. Muchas gracias por seguirnos. Iván Rueda, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A J. Suazo. Y aquí tenemos precisamente el enlace que nos está enviando Damián Saboyilny. Ya en estos precisos momentos tenemos el enlace. Damián, qué gusto tenerte acá con todos nuestros seguidores y créeme, de verdad es una bendición poder acompañarte y que nos acompañe, mejor dicho, para poder hablar de tus vivencias. La verdad que he estado revisando algunos datos y tu historia es impresionante antes de los 17 años. ¿Cómo estás? Buenas noches hasta México. Bien, bien, todo bien, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, impresionante. Yo creo que no es impresionante, pero es una historia digna de contar para la gente que está buscando un sueño, que de repente quiere hacer muchas cosas en la vida. Y a mí me ha costado todo mucho y bueno, cuando cuento un poquito lo que me ha pasado, de repente yo creo que la gente puede llegar a inspirarse un poco en todo lo que me pasó para poder creer realmente que puede lograr algunas cosas, ¿no? Que tiene planeado o que tiene en su mente realizar. Eres un futbolista retirado, mexicano, nacido en Argentina, jugó para el Puebla, jugaste para Tecos, para Irapuato, creo que para el Atlas también, Sí, sí, Damián. sí. Sí, pasé de noche. La verdad es que no, como se dice aquí, no tuve mucha participación. Tuve un problemita con el técnico ni bien llegué y eso hizo que no pudiera jugar lo que me hubiera gustado, pero tengo un gran recuerdo de todos los equipos donde estuve, en Atlas, en Irapuato, y cerré mi carrera ahí en el fútbol de playa jugando un poquito con la selección mexicana y ya no quise jugar más porque no me podía, no me podía mover, ya la rodilla no me dejaba y bueno, después de varias operaciones me retiré. Eh, ¿Tuviste fuiste compañero de algún hondureño en el Atlas de casualidad? Wilmer Velázquez, Roger Rojas, no lo sé. No, en el Atlas me tocó conocer a Carlo Cosli, eh, el delantero que ha jugado para la selección. Me tocó Sí. conocerlo en el fútbol amateur, me tocó marcarlo en el fútbol amateur. En un tiempo en donde yo no estuve jugando en primera división, me tocó, yo andaba, lo que aquí se llama talacha, andaba en la talacha, son los partidos que es en el fútbol amateur, pero son de paga, ¿no? Y entonces era por ahí del 2004, me tocó jugar una final en Cuautla, 2004-2005, y bueno, pues me desplacé a Cuautla, que es una ciudad que está como a unas 8 horas de donde yo vivía, que es la ciudad de Querétaro,
Y llegando a Cuautla, yo no sabía quién era, la verdad, pero me tocó marcar un grandote de ojos claros, ¿no? Me quedó, me quedó grabado su rostro porque era un tipo moreno, pero de unos ojos muy claros, algo extraño de ver, ¿no? No muy común. Y bueno, nos dimos con todo. La verdad es que le pegué hasta donde pude. El tipo también metía. Años después, me toca ir a ver a la selección al Azteca. Y ahí andaba Carlos Cosli. Y dije, ¿qué onda? ¿Pero qué hace acá? ¿Cómo llegó? No me había dado cuenta en qué momento pasó del fútbol amateur mexicano a jugar en la selección hondureña. Y realmente fue una sorpresa muy agradable. Después pasó por el Atlas. Yo no estaba cuando estuvo Cosli. Pero fue una de las gratas sorpresas y de los futbolistas que me encontré en el fútbol amateur aquí, cobrando por jugar en una situación tal vez complicada, que pudo retomar su carrera y pudo regresar al fútbol mexicano. Tal vez ya ahí no le fue tan bien, pero me quedó aquella gran sensación de verlo en el Azteca, hacer goles y, bueno, tremendo, ¿no? Has hecho una vida en México, Damián, naturalizado ya mexicano, o sea, agradecido con el país azteca. Sí, sí, sin duda, porque yo llegué en el año 2001 y en el 2001, bueno, tenía pensado venir por poco tiempo. No era este un fútbol que yo quería venir y quedarme para siempre. Así lo visualizaba a los 21 años. Pero bueno, quería venir a hacer experiencia. Ya me había tardado en debutar en Argentina. En Argentina, si cumples 19, 20 años y no jugaste, los técnicos te van cepillando y el que sigue, ¿no? El que viene es el que puede tener posibilidades. Yo había tenido algunas posibilidades, pero me lesioné, tuve algunas malas decisiones personales. Y, y bueno, cuando se me acabaron las oportunidades, la posibilidad de venir a México se hizo presente y fue que me tomé el avión. Venía arreglado según con un equipo de la ciudad de León, justamente en ese momento los Panzas Verdes del León, pues, hoy la Fiera, ¿no? Pero bueno, en ese momento los Panzas Verdes, muy conocidos. Y llegué, no firmé y me quedé en México buscando una oportunidad de jugar porque ya no podía regresar a Argentina porque había descartado un par de equipos Bueno, del ascenso en Argentina. alguna... Cuando llamé, pues me dijeron, ¿sabes qué? No. Entonces me quedé en México y conforme pasaron los años, los campeonatos, los semestres, me fui adaptando y me fue gustando el país y me quedé para siempre. Sí, aquí tengo anotado ese momento, inclusive, pero antes de tocar ese tema, Damián, revisando algunos datos, fuiste parte de una preselección sub-17 de Argentina. ¿Qué referentes fueron compañeros tuyos en ese momento? Bueno, en ese momento había futbolistas, me tocó ser parte de una categoría, yo soy categoría 80, tengo 40 años. En esa categoría 80, Cambiaso era uno de los jugadores que más destacaba. Cambiaso era tan bueno en ese momento que él participó con la selección sub-17 que tenía jugadores 79 y 80, 79 y 78, que tenía Juan Román Riquelme, a Aymar, una camada importante. Y Cambiaso estuvo con nosotros muy poco tiempo y se fue con esa selección. Yo soy de la camada que tuvo a Gabriel Milito, que estuvo en el Barcelona, que fue campeón en Argentina en Independiente, que jugó en Zaragoza, de esa camada Moreno, el Chango Moreno, que jugó aquí en México, con... ¿Quién más? Es que esa camada fue una selección que se fue diluyendo. Luciano Galetti se fue a Europa, jugó en el Olympiacos, creo, y ya no tuvo más participación después, digamos, a nivel importante en Europa. Bueno, se regresó a Argentina, pero había varios jugadores, Franco Constanzo de River, Gabriel Pereira de River, muchos se quedaron como que en el camino, jugaron algún tiempo en primera y después terminaron emigrando a ligas de Sudamérica. Era una división que yo creo que su máximo exponente, te digo, fue Gabriel Milito, fue el que salió al Barcelona y que tuvo, me parece, un muy buen paso por Europa. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué pasó que no pudiste ser persistente en esos llamados a la selección? Pues yo estuve entrenando un año con Peckerman y con Hugo Tocali, en ese momento eran los que llevaban la selección. Y bueno, pues, yo creo que primero no estaba mentalmente preparado para ese momento. De repente la formación de los futbolistas no es matemáticas, ¿no?
y la formación de los futbolistas se va dando con el tiempo y cada quien tiene sus tiempos. Hay futbolistas, como en este caso, yo siempre comparo y pongo a Gabriel Milito de ejemplo, porque yo lo vi jugar en primera división a los 17 años a Milito y parecía que tenía 15 años jugando en primera, con una tranquilidad, con una solvencia, con una prestancia. Y entonces lo veías de esa forma tan aplomado en la primera división y dices, este no siente la presión o qué, ¿no? Era un tipo que tenía una personalidad muy fuerte. Yo también tenía una personalidad muy fuerte, pero me presionaba mucho y cuando a mí me tocó ir a selección juvenil, creo que fue primero un sueño para mí llegar ahí. En muy poco tiempo me tomaron demasiado en cuenta porque llegué, me acuerdo de un entrenamiento, hicimos fútbol, después jugamos un amistoso, anduve muy bien, me pusieron titular y de repente faltaban, no sé, 2 meses para ir al primer torneo importante que era el sudamericano, calificatorio para el Mundial, y ese fue en Paraguay. Y realmente cuando se empezó a acercar la fecha, empecé a tomar malas decisiones, de estar tocado de repente con pequeñas lesiones y seguir jugando por querer mostrarme. Me comí un poquito la presión en aquel momento, sentí que todo el mundo tenía muchas expectativas conmigo y realmente no estaba tal vez preparado para ese momento, ¿no? Uno piensa a veces que todos los jóvenes están al mismo nivel mental y no es así. Y después, bueno, no fui al sudamericano, me quedé afuera de la lista para ir al sudamericano, a Paraguay. Faltaban, no sé, 3 días para viajar y cerraron la lista. Yo me quedé número 19 afuera, iban 18 nada más. Y después, a la siguiente convocatoria, con rumbo al Mundial, digamos, con vistas al Mundial, volví, estaba más fuerte, estaba más preparado, estaba físicamente en un avión. Yo jugué de volante por derecha mucho tiempo, lo podía hacer incluso de lateral, pero mi posición era volante por derecha y la verdad es que pensé que iba a viajar al Mundial. Me preparé muy bien, faltando también algunos meses, tuve algunos problemitas físicos, después volví otra vez a no estar en la dinámica de lo que pedía José Pekerman en aquel momento, no me sentía suelto, no me podía soltar, no sé por qué, pero no me podía soltar. Pasaba algo muy curioso, mira, a mí me tocaba en ese tiempo, bueno, yo siempre fui muy grandote, ¿no? Y sí, tocaba en ese tiempo ser de los más grandes de mi equipo. Y en altura, en físico, ya tenía el físico de un futbolista de primera división. Pero claro, mentalmente todavía me presionaba mucho, me exigía mucho de mí mismo, ¿no? Entonces me mandaba Pekerman de repente a hacer interescuadras con la selección mayor. Y en esa selección mayor estaba Batistuta, Simeone, Almeida, Zanetti, Chamot. Era la selección de Bielsa. Perdón, de claro, Pasarela. Y esa selección generalmente convocaban a 18, 19 elementos y faltaban 3 o 4 para armar el interescuadras, ¿no? Entonces llevaban algunos chavos y a mí me tocó ir. Y lo que metía, no me sentía presionado en esos partidos y me sentía muy suelto y andaba muy bien. Entonces preguntaban por mí y decían, ¿este grandote quién es? No, juegan Independientes, fulanito de tal. Cuando volvía yo a mi selección, a la selección juvenil, a mi división, a la sub-17, y competía contra mis compañeros ya por un puesto y por el viaje a Egipto, ahí sí sentía la presión. Entonces yo creo que todas esas cosas fueron afectándome. A pesar de que había muy buenas como que perspectivas para mí, no pude explotar ese año en selección y terminaron dejándome afuera porque en los momentos en donde tuve pruebas importantes para ganarme la titularidad o para ganarme un lugar en el plantel, conforme se fue acercando la fecha, no hice buenos partidos y bueno, se acepta, ¿no? Se acepta como tal. Hoy soy totalmente diferente a lo que era ese chamaco, ese muchacho joven, ¿no? Pero me sirvió de experiencia, aprendí muchísimo. Pekerman es un gran entrenador, me enseñó muchas de las cosas que después pude implementar más adelante. Y es un tipo formador, un tipo que se acerca mucho al jugador. Y en ese momento él sabía lo que yo estaba sintiendo porque yo se lo decía. Yo decía, es que no me puedo soltar, no sé por qué, qué me pasa. No soy yo el que está en la cancha cuando estoy en selección, ¿no? Y bueno, lo acepté, trabajé mucho en ello. Creo que esa parte la superé al año. Después me subieron a primera división y bueno, ahí traté de hacer mi carrera en Independiente, pero no se dio el hueco para poder jugar ahí y tuve que emigrar, ¿no? Damián, háblanos cuando se te cierran las puertas en el León de México, se llenaron las plazas de los extranjeros
¿Y Sí. qué tuviste que hacer? Contá eso. Bueno, ahí en León llegué en el 2001, salía Leandro Augusto, un gran jugador, un gran volante de contención para la gente que no lo conoce en Honduras. Salía vendido a Pumas, entonces quedaba el hueco de un volante de contención y estaban buscando un contención, eso es lo que me decían a mí, me fueron a buscar a Argentina. Cuando llegué a León, me entero por los compañeros que se había hecho el draft, y el draft es, no sé si existe algo así parecido en Honduras, pero el draft aquí es el mercado de piernas, de pases. De pierna, Y correcto. exactamente, y cuando tú compras un futbolista, ese futbolista generalmente llega al equipo que lo compró. Es imposible o casi imposible que diga que no, ¿no? Porque aquí la presión de los directivos es mucha. Entonces, se había cerrado el libro de pases, yo venía como jugador libre, pensé que entraba como jugador libre, y cuando llego me dicen en el draft ya se contrataron a todos los extranjeros y la última plaza es para Fabio Moreno, un jugador que estaba en América. Entonces me empecé a percatar que sí tenía razón, un poquito de razón todo. Mi representante me decía que estaba luchando por mi contrato, que estaba viendo, pero al final de cuentas no se firmó nada y bueno, después de un mes aquí me quedé sin equipo y sin posibilidades de volver a Argentina, se me venció mi boleto de avión y me quedé a vivir Con poca Sí, plata, ¿verdad? no, sí, claro, porque yo siempre, bueno, vengo de una familia de clase media baja y traía $200 en el bolsillo un mes antes de llegar a León. Imagínate, me lo gasté en llamadas telefónicas, algunas comidas, o sea, no me duró nada. Alguna fiestita también por ahí, porque pensé que iba a ganar, que iba a ganar bien cuando llegara a León y no pasó. Entonces, cuando bueno, me quedé con la noticia de que no firmaba, pues empecé a verme en problemas porque mi boleto ya se había vencido, la gente que me trajo me dio la espalda y bueno, ahí en León seguía entrenando yo porque quería mostrarme y como me permitieron seguir entrenando ahí, vivíamos en una casa, bueno, la gente de León amablemente me proporcionó una casa, un techo por lo menos, ¿no? Pero bueno, no, estaba deshabitada, me consiguieron un colchón y dormía en el piso, estaba muy sucio todo, no tenía luz, no tenía agua, no tenía gas. Los últimos pesos que tenía en aquel momento los usé para pagar un par de servicios, la luz y el agua, y poder por lo menos bañarme y estar ahí con luz en la casa. Y bueno, la pasé duro esas 2 semanas en León, donde me quedé entrenando en lo que se resolvía alguna situación para mí. Y bueno, comía en la mañana, la verdad es que hacía 2 comidas al día y las aprovechaba al máximo porque desayunaba pasaba por una comercial, la comercial mexicana, por un supermercado, y ahí en ese momento había salido un cereal que estaban dando de promoción y bueno, ahí conocí a la chava, o en algún momento platiqué con la chava que ofrecía el cereal, entonces todas las mañanas ahí como a eso de las 9 estaba en la comercial, yo pasaba por ahí, me comía unos botecitos así de cereal, iba a entrenar y cuando regresaba conocí en León a el papá de Duilio Davino, que fue un jugador muy importante de México, de selección mexicana. Claro. El Tarzán Davino Sí. jugó en León, argentino él, y él tenía un restaurante y él me dijo, vente aquí puedes comer algo, y bueno, me invitó a comer en algunas ocasiones, entonces ahí llegaba, me atascaba con algún corte de carne que estaba riquísimo en su restaurante, y después hasta el otro día, ¿no? Entonces bueno, me la pasé así una semana, cenando puro café, y entrenando, porque aparte para entrenar no te preguntaban si comiste bien o comiste mal, para entrenar te exigían igual que a todos, así que bueno, íbamos a entrenar y Sí. así estaba los días, la pasé duro, pero como al 10.º día de estar ahí, me llamó mi representante, que estaba desaparecido, me dijo, vente a Cuernavaca, y de Cuernavaca, pues aquí decidimos todo lo que tenga que ver con tu carrera. Llegué a Cuernavaca, me mandó un avión, y ahí me dijo que ya no podía ubicarme en ningún lado y que me regresara a Argentina, ¿no? Eh, Ahí fue cuando mágicamente apareció una llamada, una posibilidad de ir a prueba a un equipo de segunda, y la tomé porque yo no quería regresar a Argentina. Te digo que vine por poco tiempo, pero yo tenía un conflicto con mi jefe, con mi papá, que como que me tiró ahí sus dudas, y yo le dije, me voy a ir porque me voy a ir. Y él me pidió que no me fuera, ¿no? Que no me viniera a México. Yo le dije, me voy a ir porque quiero triunfar y me va a ir bien, y quédate tranquilo, me va a ir bien.
Entonces tenía ese conflicto de regresarme con la cabeza gacha y diciéndole a mi papá que Es tenía que yo te razón. entiendo. Yo te Y entiendo, Damián, es que era una de dos cosas, regresar derrotado a tu país, Argentina, o claro, luchar por tu sueño, verte jugar en claro, primera división. claro, claro. Y yo creo que ante esa duda tomé la segunda, ¿no? La segunda oportunidad, la de luchar, la de no regresarme, porque la verdad es que no quería volver con la cabeza gacha diciendo lo que me pasó y contando lo mal que me fue. Y entonces ahí empezó mi peregrinar por México, porque lo que iba a ser 6 meses a préstamo o un año jugando en el fútbol mexicano y de regreso a Argentina para intentar allá conseguir primera división se transformaron en 6 años sin ver a mi familia, ¿no? Me quedé 6 años aquí y yo me acuerdo perfectamente porque a mi mamá yo le dije, cuando mi papá me planteó esto en el aeropuerto, 2 horas antes de salir a México, yo le dije a mi jefe, tranquilo, le dije a mi papá, tranquilo, voy a ir allá, y a mi mamá que estaba más angustiada, ¿no? Porque cuando escuchó a mi papá, le dije, tranquilo, Sí. todo va a salir bien, le dije, voy a jugar 5 meses allá, eso fue en junio que yo me venía para México, digo, a fin de año, cuando tenga un campeonato allá, en el tiempo de vacaciones me tomo el avión y me vengo a festejar Navidad, Año Nuevo aquí y me regreso a México. Yo le dije, aguántenme 6 meses. Y esos 6 meses se transformaron en 6 años, porque no regresé a Argentina hasta 6 años después, cuando ya fui campeón con Puebla. Y pudimos ascender y pude lograr el sueño de ir a Primera División. Con el Chelis Delgado, ¿no? Con el Chelis. Con Chelis, con Chelis. Con Chelis, José Luis Sánchez Solá, sí, que era el técnico de ese equipo. Con José Luis Sánchez Solá. Claro. Sí, él Así, era el ¿verdad? técnico de ese equipo. Y él fue el que después de mucho tiempo me dio la oportunidad de jugar. Yo había estado, te digo, esas semanas en León, después fui a prueba a segunda división a Querétaro, me quedé en segunda división, pero la segunda división de aquí en México, digamos, es la tercera división. Bueno, hoy por hoy se están moviendo mucho el mercado mexicano y los cambios estructurales de las diferentes divisiones, pero estaba la primera división, la primera A y la segunda. Y yo estaba en segunda, que venía a ser la tercera, ¿no? De división Claro. en la estructura del fútbol mexicano. Y bueno, cuando llegué ahí, poco dinero, pero me daban casa y comida, que era lo importante, y a partir de ahí dije, bueno, a partir de aquí voy a poner los cimientos para poder crecer y poder subir y en algún momento llegar a primera. Tenía 21 años en aquel momento, para el fútbol argentino, estaba viejo, porque así me lo dijeron, me lo hicieron saber en su momento, pero para el fútbol mexicano yo le decía, tengo 21 años, y me decían, estás chavo, muchacho, estás chavo. Entonces eso me dio esperanza de que podía luchar por subir de división, llegar a una primera A, un ascenso, y después de ahí dar el salto a primera división. Sobre todo porque caí en un equipo que era filial de América y de Necaxa y de San Luis, que eran del grupo Televisa. Entonces al estar en el mismo grupo, yo lo que pensé en el momento dije, bueno, voy a hacer el mejor torneo que pueda hacer para empezar a subir y como la humedad, colarme hasta la primera división. Lamentablemente San Luis asciende y a mí ya no me dio posibilidad de jugar en el ascenso, entonces se me cortó el eslabón para llegar a primera. Televisa metió lana en los 3 equipos que era Necaxa, América y San Luis, y yo me perdí la posibilidad de subir. Me fui a otro equipo de segunda y a partir de ahí, bueno, llegamos a la final, no pudimos ganar la final, nos quedamos a un pasito de ganar la final para ascender, y a partir de ahí renovaron todo lo que tenía que ver con la estructura del fútbol mexicano que pasa cada año, quitaron los extranjeros del ascenso y de la segunda, redujeron los extranjeros del ascenso y quitaron los extranjeros de la segunda. Y yo todavía no estaba naturalizado. Entraba como extranjero, por lo tanto ya no pude jugar en segunda. Ningún equipo del ascenso se la jugó conmigo, aunque fui a prueba a varios. Y bueno, ahí se acabó el sueño, por lo menos en el corto plazo, de jugar en primera. Y fue que me quedé aquí en México de ilegal. Y me quedé, porque no tenía papeles, la verdad, no tenía papeles. Y se vencieron mis papeles, me quedé de ilegal y me quedé sin equipo que me contratara para poder sacar mis papeles. Entonces se volvió todo como una bolita de nieve que fue creciendo y se me volvió a complicar el panorama, ¿no? Jack it up.
Oíme, Damián, tienes una personalidad de persistencia la tuya y la verdad que ahora has encontrado todo lo que sufriste para poder llegar a ser lo que es o lo que eres. Indudablemente Dios te ha dado esa bendición de poder tener yo te considero una persona consolidada en México. Eres un ejemplo de vida, sinceramente, más que ejemplo, testimonio, porque las circunstancias de vida te obligaron a tomar decisiones, como por ejemplo emprender negocios, ¿verdad? Si no me equivoco, Sí, emprendiste negocios, trabajaste sí, en una panadería, trabajaste en una cafetería y con todo, no te da pena decirlo, fuiste parrillero, ¿verdad? sí. No, bueno, hoy sí soy buen parrillero. En su momento quise serlo, no sabía hacer un asado, la verdad, aunque vengo de Argentina. En mi vida me han enseñado en mi casa cómo hacer un asado. Mi abuelo era el que se encargaba y yo solo iba a comer, ¿no? Pero sí, eso fue en el 2003, porque Ajá. después de 2 años jugando al fútbol profesional de segunda división, no tan bien pagado, pero finalmente con ese dinero subsistía, estaba en el día a día. Argentina pasó una crisis muy grave en aquel momento y los pocos ahorros que tenía se los mandé a mi familia, ¿no? A mi mamá, Sí. que ya se había separado de mi papá, teníamos problemas en la casa, personales muy, muy graves. Y bueno, mi familia lo necesitaba y lo poco que había ahorrado en esos años, en esos 2 años, pues los mandé para Argentina. Eh, Me quedé yo con una lanita nada más, con poco dinero, y pagaba en Querétaro una habitación, ni siquiera era un departamento, era una habitación abajo de una escalera, que salía como, yo me acuerdo en ese momento mexicanos eran 800 pesos, no sé, ya ni sé la conversión, porque en aquel momento el dólar estaba como a 7, 8, pero bueno, eran 800 pesos mexicanos, y finalmente cuando se me empezó a complicar la cosa porque en la cuenta veía que iba disminuyendo lo que tenía y no ingresaba nada, ¿no? Me invitaron a jugar algunos partiditos y me pagaban 200 pesos, pero no me alcanzaba ni siquiera para poder cubrir la cuota de la estadía en el cuarto que estaba rentando. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, si todavía no puedo encontrar equipo, pues algo tengo que hacer. Y entonces ahí fue que me peiné, porque yo tenía pelo largo, ¿no? Me peiné bien, me quité los aretes y dije, voy a buscar trabajo. Y fui a una panadería, fui a un par de cafés, fui a esto de la parrilla, pero finalmente en los trabajos, en la parrilla fue en el único lugar donde me contrataron. Bueno, en todos lados me dijeron que me querían contratar, pero yo no tenía mi forma migratoria. Entonces eso era un problema. En la parrilla, como había un poquito como que informalidad en el trabajo, me dijo, yo te contrato, porque aparte eres argentino, seguro haces unos asados bien ricos, me decía, ¿no? Y yo, sí, sí, le decía, no tenía la menor idea. Dije, porque empezaba el lunes, eso fue un sábado, empezaba el lunes a trabajar y me habían contratado y dije, ya, ¿dónde firmo? No, pues ya estás, el lunes aquí a las 10 de la mañana. Entonces, finalmente cuando me contratan en la parrilla, yo estaba de novio con la que hoy es mi esposa, y entonces platico con ella y le digo, ¿sabes qué? Ya conseguí trabajo porque ya no me alcanza para nada, entonces te necesito un trabajo y bueno, pues voy a dejar el fútbol un poquito de lado, le digo, ¿no? Y entonces ella me dice, no, pero ¿en qué momento vas a entrenar? Porque el trabajo era de 11 de la mañana, yo entraba a las 10, pero a las 11 abría el negocio, era de 11 a 11, eran 12 horas de estar ahí. Y me decían, ¿en qué momento vas a entrenar? ¿Cuándo vas a jugar? ¿Cómo vas a seguir probándote más adelante si no vas a poder estar en condiciones? Y yo le dije, bueno, voy a encontrar el momento, ¿no? En las mañanas. Me dice, vas a estar muerto, después de 11 horas de trabajo no vas a poder. Dice, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que ella me propuso, su mamá trabajaba en una imprenta, me propuso que fuera a renunciar antes de empezar, porque ya me habían contratado, entonces voy a renunciar, ¿no? A Carnes Asadas, el negocio se llama Carnes Asadas Panchito. Entonces ya fui a Carnes Asadas Panchito, volví a hablar con el dueño y le dije que ya no quería o no podía trabajar ahí porque los tiempos no se me acomodaban para poder entrenar y que surgió una posibilidad para poder trabajar. Lo que me propuso en aquel momento mi novia era, mira, compra con lo que tienes en la cuenta, compra los elementos fundamentales, esenciales, lo que te alcance para poder iniciar un negocio y mi mamá te va a enseñar a hacer serigrafía.
serigrafía es aquí, o es, no sé, como el arte, podría decir, de poder estampar playeras, de hacer tarjetas de presentación, invitaciones, todo en tinta. Pero es muy artesanal todo, ¿no? Y ahora ya ha cambiado y la tecnología ayuda mucho, pero antes con la tinta y con marcos elaborabas ahí era un proceso artesanal, había que aprenderlo, un oficio bastante interesante. Y bueno, mi suegra me enseñó, tenía una imprenta, me enseñó a trabajar, junto con el papá de mi suegra, que en paz descanse, con Don Lichín, y bueno, ahí me metí en lo que era serigrafía, ya hacía tarjetas de presentación, invitaciones, para bodas, para 15 años, playeras, estampaba todo lo que tenía que ver con los números de los equipos en los que yo jugaba, les vendía el estampado de los números a las playeras, o sea, empecé a trabajar, y conforme empecé a trabajar también empezó a surgir la posibilidad de jugar en diferentes equipos del fútbol amateur, pero ya pagado por empresas que tenían lana, que de repente buscaban reforzar a sus equipos, y bueno, decían, mira, este argentino anda bien, y entonces ahí jugaba y me daban mis 500 pesitos, mis 1000 pesitos, y poco a poco me fui cotizando y fui encontrando ligas más competitivas. Ya en el 2014, estamos hablando que esto fue en el 2013, 2014-2015 estaba jugando en Cuautla, que es una liga muy, muy competitiva, y ahí se paga muy bien, y ahí fue que me encontré a Carlo Cosli. Pero bueno, fui picando piedra, y obviamente que a la par de lo que hacía para entrenar y para mantenerme físicamente bien y para jugar, también estaba trabajando. Entonces mi día era en la mañana ir a entrenar, corría de 10 a 12 kilómetros, regresaba, comía. En el mismo lugar donde yo vivía tenía en la parte de atrás tenía los instrumentos para poder trabajar, que eran de mi suegra. Entonces ya estaba el taller de ahí de serigrafía. Entonces lo tenía todo muy cerquita. En la tarde estaba un rato con mi novia, la dejaba en la escuela, volvía, iba al gimnasio, regresaba y me ponía a trabajar como de 10 a 12, de 10 a 1 de la noche. Y ahí era que sacaba el trabajo para durante todo el día poder entrenar y estar un rato con mi novia y aprovechar los tiempos, ¿no? Y así la fui llevando hasta que surgió en el 2005 la posibilidad de probarme en Puebla. ¿Cuál fue el momento que marca tu vida como futbolista? El momento que marca mi vida como futbolista es, yo creo que esos 3 días que pasé en Puebla, a prueba, porque yo ya me había probado, cada 6 meses me iba a probar a los diferentes equipos del ascenso, donde tenía alguna conexión o alguien me podía hacer el favor de poder acercarme para que me vieran, ¿no? Entonces, cada 6 meses iba a 3 equipos, 2 o 3 equipos. Entonces pasé por Pumas Morelos, por Lobos Guap, por Querétaro, por Salamanca, Estudiantes de Santander, Celaya, Irapuato y así, ¿no? Entonces, Querétaro, en algunas ocasiones he ido hasta 2 o hasta 3 veces a algunos de esos equipos. Entonces, después de unas 13, 14 o 15 bofetadas que me han dado en esos 3 años que me probé en todos lados, pues apareció el Puebla, ¿no? Y esos 3 días de prueba me marcaron mucho. Podría decirte, me marcó mucho el campeonato, el ascenso, me marcó mi transferencia a Tecos o cualquier otra cosa que tuviera que ver con la primera división. Pero yo valoro mucho mi historia y valoro mucho los momentos previos a que me sucedió todo de golpe y que me dio, o el mismo Balón de Oro que me dieron, ¿no? Que nunca hubiera pensado ganar un Balón de Oro en el primer año en primera división. Pero yo valoro mucho lo previo, porque lo previo fueron momentos de mucha angustia y de indecisión y de repente de tener que decir, tengo que dar ese extra porque puede llegar la oportunidad. Y cada 6 meses era así, ¿no? Ya llevaba 2 años probándome y todos me decían que no. Pero cada vez que aparecía una oportunidad yo decía, tengo que dar ese extra. Ok, voy una vez más, voy a probarme una vez más. Y en Puebla esos 3 días de prueba me marcaron, porque fueron 3 días que jugué los mejores partidos y me dijeron que no. Y ya había ido a tantos equipos que cuando llegué a Querétaro, me trasladé de Puebla a Querétaro 5 horas, llegué, en la noche hablo con mi papá, y yo tenía 26 años ya, y le dije, a ver, digo, ya voy a dejar de intentar jugar al fútbol profesional, ya me pasó el momento, ¿no? Por más que quiero, no se me da la posibilidad. Yo le dije, igual y el fútbol no es para mí, porque hay gente que tal vez sin quererlo tanto como yo lo deseaba, sin hacer tantas cosas como yo lo hacía para poder jugar profesionalmente y estar bien y demás, ha tenido la bendición de encontrarse
jugando profesionalmente. Y yo que tanto lo intentaba, tanto lo quería, y que había el amigo del amigo conocía al técnico y el amigo conocía al dueño, y aún así no me quedaba en ningún equipo, dije, no, el fútbol no me quiere. O sea, si el fútbol me está escupiendo, cada vez que me mastica tantito me escupe porque no sabe bien, entonces no es para mí el fútbol, dije yo. Voy a hacer otra cosa. Y yo le dije a mi jefe, a mi papá, perdón, ¿cómo se le dice en Honduras a los padres? ¿Se le dice jefe también? Sí, Ah, bueno, no, no le decimos papá, mi padre, viejo, viejo. Ajá. Sí, 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 bueno, por Argentina es mi viejo, aquí es mi jefe, se me confunde de repente. Pero bueno, a mi papá le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar más. Le pedí que me apostillara mis papeles de mi educación en Argentina, lo que pude avanzar hasta preparatoria, y le pedí que me los mandara a México para empezar a partir de ahí a estudiar una carrera que no había terminado en Argentina. Y yo le prometí a mi papá que iba a volver chingón, que como se dice aquí, ¿no? Que iba a volver haciendo algo importante. Y mi papá me dijo, lloró, me dijo que no dejara el fútbol, me dijo que intentara una vez más. Y yo le dije que no, que ya estaba, que ya no había más posibilidades, que ya tenía 26 años, mi novia en ese momento iba a salir de la universidad, pensaba en algún momento casarme, hacer una familia, y yo llevaba 5 años en México sin volver a Argentina. Y ese fue el día en que le dije, ¿sabes qué? Me rindo, acá fue, ya terminó aquí. Pero fíjate lo que son las cosas. Eso fue tal vez un jueves, un viernes. Me llaman al otro día. Ajá. Y el señor que me llevó a probarme a Puebla, el señor Rafael López Castellano y su hija Pati López, me vuelve a llamar el señor Rafael y me dice, hey, te quieren otra vez ver en Puebla. Se quedaron con ganas de verte otra vez. Y yo le dije, a ver, ya me vieron 3 días, di los mejores partidos de mi vida, le digo, y no me firmaron. No, es que se abrió otra vez la posibilidad y te quieren volver a ver. Y me dice, tienes que ir mañana, que tienen un amistoso. Entonces yo le dije, bueno, ¿a qué hora me presento? Yo le dije, lo voy a hacer por usted nada más, porque la verdad es que el señor se había portado muy bien conmigo. Y me sentía más en deuda que con él, que lo tenía que hacer esto por mí. Porque yo ya había decidido que ya no quería jugar más. Que hoy es mi padrino, es una gran persona. Y le dije, bueno, voy. Me dijo, bueno, a las 11, preséntate en el estadio. Llego con mi maletita a las 11 y resulta que a las 11 empezaba el partido. Entonces, cuando voy subiendo por el túnel, veo que están todos en la cancha a punto de empezar el partido, ¿no? Y me volví loco porque dije, no, me mandan a probarme y otra vez llegué tarde, ahora sí que me van a mandar a la chingada, como dicen acá. Me van a mandar ¿no? Entonces justo venía el técnico, José Luis Sánchez Solá, el Chelis, y cuando llego ahí me lo encuentro y me dice, ¿tú qué haces acá? Digo, pues me dijeron que a las 11, no, a las 11 empezaba el partido. Entonces ya me mete al vestidor y me dice, ¿sabes qué? Estás firmado, me dijo. Después de hacerme 2, 3 preguntas, interpelarme un poquito ahí, me dice, estás firmado. Y le dije, digo, ¿estás seguro? Y dije, sí. Y me dijo, vete allá arriba y observa lo que hace el número 8 nuestro, porque ahí vas a jugar, me dijo. Ya observé quién era el 8, qué hacía, dónde estaba parado. Terminando el partido le digo, bueno, ¿estás seguro? Le digo, porque a mí cuántas veces me habían dicho que estaba seguro firmado y nunca me firmaron. Entonces le digo, me la aplicaron en León, en Salamanca, en Querétaro, en todos lados. Le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, preséntate el martes, mañana van a descansar lunes, el martes preséntate porque empezamos a entrenar, el campeonato empezaba en una semana. Te vamos a firmar. Llego el martes y había otro extranjero a prueba. Dije, no, ¿qué es esto? O sea, ya me iban a cepillar otra vez, pensé. Pero bueno, ahí fue cuando cambiaron las cosas. El Chelis agarró, me juntó a mí, junto al otro extranjero que era Álvaro El Bola González, y nos dijo, ¿sabes qué? Se van a quedar ustedes dos. Por más que este extranjero sea Maradona, yo me quedo con ustedes dos a muerte. Ya les di mi palabra y me quedo. Firmé ese día una servilleta, me firmaron, no una servilleta, un papelito a mano, me escribieron que estaba contratado porque lo exigí yo. No estaba seguro, la verdad, porque era un papel escrito a mano. Finalmente al otro día llegaron los contratos, al otro día los firmé y fue el día más feliz de mi vida. Yo te podría decir que esos 3 días a prueba y ese día que firmé mi contrato son los días que marcaron mi carrera. El día que firmé el contrato, yo llevaba 6 años en México sin ver a mi familia, con mi familia separada, con mi hermana viviendo ya con su novio, con un sobrino, con mi papá en pareja con otra persona, con mi mamá en pareja con otra persona. Se desintegró mi familia en los 6 años que yo estuve aquí, porque se separaron y cada quien hizo su vida, ¿no? Y después de todo eso que viví estando tan lejos y con
voy a revelar algunas cositas personales, pero con algunos problemas obviamente en la división de bienes, en quién vive aquí, quién vive allá, quién se lleva esto. O sea, yo estaba en el medio y siempre por teléfono, desesperado. Después de 6 años de vivir todo eso, muy lejos de mi familia, se me presentó el momento que yo estaba esperando desde hacía mucho tiempo, el que había soñado, la posibilidad de jugar en el ascenso mexicano. Y entonces me encerré en mi auto, que era un auto del año 83, una Caribe, una Volkswagen Caribe. Me encerré en mi auto con el contrato en la mano y lo único que pude hacer es llorar. Llorar y llorar y llorar. Y llamé a las personas que pude llamar hasta que se me acabó el crédito, llamé a todos mis amigos, y le dije, ya firmé. Y una vez que colgué con cada uno de ellos y se me fue el sentimiento, pensé, esta oportunidad... Te desahogaste también, sí, te desahogaste. Sí. Así como te estás desahogando ahorita. Sí, 50 minutos. Y ¿sabes qué? Después de ese momento, pensé, lo primero que pensé después de llorar y todo, y que ya estaba calmado y ya estaba consciente de lo que estaba pasándome a mí, dije, esta es la oportunidad que estaba esperando. Si no me subo hoy al barco, no me subo más. Entonces dije, ahí viene y tengo que aprovecharla. Pero yo estaba muy preparado para aprovecharla. Entonces, ese fin de semana inició el campeonato, estaba con muchas ganas, la verdad. Hice un buen partido a secas, di un pase de gol y me expulsaron porque la verdad es que estaba como león enjaulado, ¿no? Entonces repartí a diestra y siniestra. No, y aparte repartía, me metías mucha pata. Sí, me expulsaron porque estaba, te digo, que era como un león enjaulado, tantos años en cautiverio hasta que me soltaron en la cancha y bueno, andaba repartiendo para todos lados, me expulsaron, pero... En ese entonces usabas el pelo largo, ¿no? Sí, tenía el pelo largo y realmente fue el momento clave, el primer partido. Jugamos a puerta cerrada, empatamos 3-3, el segundo se perdió y el tercero empatamos y a partir de ahí empezamos a ganar y ese equipo terminó ganando el torneo. Y en 6 meses, o menos de 6 meses, porque yo entré en el equipo como en julio, que el campeonato terminó antes de fin de año, entonces en esos menos de 6 meses, 5 meses, yo pasé de estar trabajando en una escuela, ya trabajaba en una escuela, por cierto, se me olvidó, pero bueno, pasaron muchas cosas en mi vida. Ya trabajaba en una escuela, trabajaba en la serigrafía, jugaba, entrenaba, pasé de estar haciendo todo ese tipo de cosas para vivir, a ser ya un futbolista profesional con medio boleto para ascender, con un campeonato ganado. Y la verdad es que pasó todo así, tan rápido que bueno, obviamente que me emocioné, lo disfruté muchísimo. Y después vinieron otros 6 meses en donde teníamos que pelear por ganar el siguiente torneo, porque solo ascendía uno. Aquí en México en ese momento solo ascendía uno, hoy no asciende ni uno, pero bueno, en ese momento solo uno, y teníamos un medio boleto para la final de ascenso. Había que ganar el próximo torneo para poder ascender directamente, o pues ir a la final de ascenso y ganarla, y finalmente eso fue lo que pasó. Ganó Dorados el próximo torneo, nosotros nos quedamos como en semifinales, se hizo la final de ascenso Dorados contra Puebla, y bueno, finalmente la pudimos ganar y ascendimos, ¿no? Y tuve ese sueño cumplido de jugar en primera. Algún día nos conozcamos personalmente. Mira, si no nos conocemos como comentaristas, nos vamos a conocer como entrenadores, porque yo estoy en lo mismo también. Aquí estoy esperando una oportunidad que se nos brinde. Ya tuvimos la bendición de poder ascender un equipo de Liga Mayor a Segunda División. Eso es una enorme bendición y ahora solo me resta tener una experiencia en primera, a ver si nos podemos de repente por ahí más adelante conocer personalmente. Claro que sí. Aparte, el fútbol es muy pequeño, ¿no? Uno dice, nunca nos vamos a encontrar y finalmente el fútbol es tan chico que todo pasa y nos quedamos cerca permanentemente. Así que bueno, pues un abrazo y ojalá que también se te cumplan tus sueños. Hay que trabajar, ¿no? Hay que tener paciencia en lo que trabajamos por nuestros sueños. Correcto. Saludos, Damián Samogilny, así es, ¿verdad? Sí, Samogilny. El ruso. Sí, mejor, más fácil. El ruso para todos. Chévere, buenas noches, hermano. Un abrazo.